Si quieres exprimir al máximo al software ANSYS, va a ser obligatorio que aprendas ejecución de macros o comandos APDL. Con este video inicio una serie de cursos súper sencillos desde básico, intermedio y avanzado para que te familiarices con la estructura básica para la creación de macros con comandos APDL. El nombre APDL viene del acrónimo en inglés ANSYS Parametric Design Language y es el lenguaje de programación propio y nativo de ANSYS y con el cual te puedes comunicar directamente con el solver e indicarle instrucciones que probablemente a través de la interfaz gráfica puedas verte limitado. Esto te puede servir si eres estudiante o profesional que ya está familiarizado con la interfaz gráfica del ANSYS Workbench y deseas dar un paso más y exprimir al máximo todo el potencial que nos brinda esta herramienta de cálculo por elementos finitos. En esta primera entrega, que la considero nivel básico, vamos entonces a reproducir los resultados de un modelo que ya resolvimos en este canal, pero empleando la interfaz gráfica del ANSYS Mechanical o ANSYS Workbench. De esta forma vas a crear y formar tu propio criterio de cuándo puedes trabajar directamente con el ANSYS Workbench o, en este caso, que cuando es mucho más rentable que ejecutes un modelo programado desde cero hasta el final. Te enseñaré la estructura básica de la programación que debe llevar todo macro APDL y también la sintaxis de cada uno de los comandos y cómo puedes emplearlos directamente en la creación de tus modelos. Para este curso utilizaremos tres herramientas fundamentales. La primera de ellas es un editor de texto. Puedes usar cualquier editor de texto. En el computador donde tienes el ANSYS instalado, entonces, bueno, en tu buscador de confianza, en este caso yo trabajo con Google, buscas Visual Studio Code, ¿ok? Directamente te lleva entonces a la página. Es un procesador de texto muy potente, open source, y puedes bajar directamente. Yo trabajo con la plataforma Windows. Haces clic aquí en la ventana y esperas entonces a que se descargue la totalidad del archivo ejecutable. Una vez descargado, lo ejecutas como cualquier programa de Windows y procedes a su instalación. Por supuesto, es probable que él te solicite permiso administrador y en este caso, para esta situación, tú puedes manejar todas las opciones por defecto que te indica el instalador. Una vez finalizado, ejecutas el Visual Studio Code y esta es la interfaz gráfica, entonces donde nosotros vamos a ir escribiendo nuestro macro APDL. Antes de finalizar, te recomiendo, y para que puedas seguir también las instrucciones de este curso, de este mini curso básico, nos vamos a ir entonces una vez con el Visual Studio Code abierto, File, Archivo, Preferencias y Extensiones. Y en extensiones, y por supuesto con una conexión a internet, puedes escribir, tipear las palabras APDL o ANSYS, ¿okay? Y tienes varios plugins, varias extensiones que necesitamos instalar. La primera extensión, ¿okay?, va a ser la extensión llamada ANSYS APDL, pero el autor se llama Emlyn. ¿Okay? Simplemente tú presionas el botón instalar y se instala la extensión directamente en el Visual Studio Code. Una vez instalada, vamos a tener que instalar una segunda extensión. ¿Okay? Esta extensión lo que nos va a hacer, nos va a ayudar con iluminando y cambiando el color de los distintos comandos APDL de la programación que nosotros incluyamos, solo por supuesto para ayudarnos con la visual y que no sea solamente un gran texto con todas las letras en blanco o en negro. La segunda extensión que necesitas instalar, va a ser esta extensión programada por Luis da Rocha. De todas formas, en su descripción, Luis entonces nos indica que tenemos que instalar a su vez a la par la extensión de Emlyn. Esta extensión es súper importante porque nos ayuda con el autocompletado de todos los parámetros necesarios con la sintaxis de cada uno de los comandos APDL que vamos a utilizar y nos va a ayudar y nos va a ahorrar tiempo. No es obligatoria, pero yo la recomiendo. Una vez que la instalamos, ya no tenemos que hacer más nada. Bueno, el siguiente paso va a ser configurar el ANSYS Mechanical APDL. Lo ubicas, es muy fácil, lo vas a tener instalado independientemente de la versión, si es profesional o tu versión estudiantil. Puedes escribir APDL en el buscador de Windows y te van a aparecer dos productos. El Mechanical APDL, que es directamente el programa que vamos a ejecutar, pero tienes otro acá que es un Product Launcher, que es una especie de programa de aplicación para configuración, y este es el que vamos a ejecutar. Lo abrimos
te va a aparecer esta interfaz gráfica, ¿ok? Y lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente vamos a configurar la carpeta en tu computador donde vamos a tener todos los archivos que genere el ANSYS, por supuesto, y el archivo de texto donde va a estar plasmado nuestro código con comandos APDL. Vamos entonces, por ejemplo, puede ser en cualquier lugar. Voy aquí a crear una nueva carpeta aquí y la llamo macros APDL. ¿Okay? No importa el nombre. Como recomendación, evita que esta carpeta esté sincronizada a alguna aplicación de la nube como el OneDrive, Google Drive. Evítalo porque eso siempre tiene problemas con el tema de la generación de los archivos y la actualización de los mismos a medida que el programa los va utilizando y requiriendo. Creas la carpeta, entonces ubicas acá la carpeta, seleccionas y acá en el nombre de los archivos puedes colocar cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa yo te recomiendo que puede ser, no sé, vamos a llamar a esto aquí también macros APDL. En realidad puede tener cualquier nombre, puedes dejar ese nombre inclusive por defecto. Y para abrir el ANSYS, entonces vas a presionar aquí el botón Run. Lo presionas y se abre la interfaz del ANSYS clásico o ANSYS Mechanical APDL. Como puedes ver, es una interfaz que es muy distinta al ANSYS Mechanical, pero la vamos a utilizar principalmente para validar todo lo que nosotros estemos escribiendo en nuestro macro APDL con los comandos. Ya te explico en más detalle cómo trabajamos con esta interfaz gráfica. Como tercera herramienta, va a ser la más importante, va a ser la ayuda del ANSYS. En este caso yo voy a trabajar con la versión web de la ayuda, que si tienes, por supuesto, tu versión estudiantil instalada en tu computador, automáticamente tienes acceso a través de internet a la ayuda web del ANSYS. Si no, ok, por ejemplo es mi caso, que no tengo el ANSYS Student instalado, cuando quieres acceder a la ayuda, entonces tienes que loguearte con tus credenciales, ok. En este caso yo soy el ANSYS Support Coordinator en la empresa y tengo entonces mis credenciales acá. Yo lo lleno. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es loguearme principalmente. Y una vez que inicia sesión, lo que queda es entonces ubicar la sección donde vamos a trabajar principalmente. Ella se encuentra aquí. Si tú ves el índice, vamos a buscar aquí entre la MA. ¿Okay? Vamos a buscar aquí la aplicación Mechanical APDL. Aquí vamos a resolver, vamos a ubicar los comandos APDL. De aquí está la parte de la ayuda del Mechanical a secas que corresponde al Workbench como tal. Acá ingresando entonces en la sección de Mechanical APDL, vamos a trabajar aquí, según el índice aquí, referencia de comandos. Entonces, en esta sección es donde nosotros vamos a ubicar los comandos APDL por orden alfabético y vamos entonces a ver la sintaxis que necesitamos para, por supuesto, ejecutar lo que requerimos en nuestro modelo. Bueno, ahora regresamos al Visual Studio Code. Abrimos nuevamente el Visual Studio Code, vamos a generar un nuevo archivo y vamos a guardarlo de una vez. ¿Okay? Vamos entonces a salvar este archivo acá en nuestra carpeta de trabajo que ya creamos previamente, donde van a estar todos los archivos de ANSYS Mechanical y nuestro macro. En realidad puede estar en cualquier en una carpeta distinta, pero yo recomiendo que siempre esté en la carpeta. Va a ser mucho más fácil cada vez que tengamos que correr el macro y ejecutar desde el ANSYS clásico. También te recomiendo llamarlo, ¿okay? Que empezar con un número, ¿okay? Por lo menos esto aquí, yo lo llamo aquí macro, vamos a llamarlo macro tutorial básico, ¿okay? No importa el nombre. Y a su vez, como extensión, vas a marcar APDL de ANSYS, ¿okay? Y puedes llamarlo como un punto .mac, MAC, de macro. Lo salvas, ¿ok? Y automáticamente, como termina con esta extensión, el ANSYS, el Visual Studio Code ya te detecta la sintaxis porque la has grabado o lo has guardado del archivo con esa extensión .mac. Hay otras extensiones también que son válidas y te la permiten, pero esto es solamente para que lo detecte directamente el Visual Studio Code y nos haga el autocompletado de los comandos. Bueno, te resumo cómo vamos a generar nuestro modelo. Primero vamos a abrir el preprocesador. Del preprocesador vamos a definir variables. ¿Okay? Nuestras variables entonces correspondientes a la geometría, propiedades mecánicas del material, todo lo que necesitamos que es input de nuestra parte
para generar el modelo. Después vamos a crear la geometría. Sí, vamos a crear la geometría con solo unas 2 o 3 líneas de comando. En este caso, como tenemos una placa perforada con un agujero en el centro que va a ser traccionada en sus extremos, nos aprovecharemos por las condiciones de simetría y vamos a generar un cuarto de modelo. Y te adelanto, vamos a trabajar con elementos tipo shell, es decir, nuestra geometría va a estar compuesta por superficies. Primero vamos a generar un rectángulo, luego crearemos un círculo que correspondería digamos, al agujero. Vamos a ejecutar una operación booleana para restar las dos superficies y finalmente nos va a quedar nuestro cuarto de modelo ya listo. Posteriormente vamos a crear propiedades mecánicas del material. Vamos a definir también los elementos. Aquí en esta parte es muy importante porque a través de comandos APDL, la elección del elemento que tú necesitas la tienes que ejecutar, que la tienes que hacer tú. A diferencia, por ejemplo, en el ANSYS Workbench, que automáticamente él malla y en función de lo que tengas ya configurado, él selecciona por ti, por uno, el tipo de elemento de la biblioteca de elementos de ANSYS. En este caso, nosotros tenemos que generar de la biblioteca del ANSYS, llamar los elementos que vamos a utilizar, declararlos. Después de esto, bueno, vamos a asignar entonces las propiedades de ese elemento, asignárselas al área de nuestro cuarto de modelo. Luego vamos a mallar nuestra placa. Vamos a comenzar primero con un modelo súper simple para probar todas las fases y que nos corra. Luego vamos a aplicar, por supuesto, nuestras condiciones de borde cinemáticas o esenciales, aplicando nuestras condiciones de simetría. Vamos a aplicar nuestras condiciones mecánicas de carga. Vamos a aplicar nuestra tracción en un extremo de la placa. Vamos a correr el modelo con un comando y luego solicitar resultados automáticos también con comandos. Vamos a iniciar. Okay. Lo primero que hacemos, okay, aquí te explico. En los comentarios, porque todo un tema de programación se inician con APDL con el signo de cierre de exclamación. ¿Okay? Entonces, cuando colocamos un signo de exclamación de cierre, esto es un comentario. ¿Okay? Automáticamente el solver, cuando ejecutas el macro, no lo toma en cuenta. La única recomendación o limitación es que en los comentarios evites caracteres especiales, es decir, evita acentos y en algunas situaciones colocar la letra ñ en español me ha traído problemas, entonces yo también a veces la evito. Yo voy a comentar acá el código y te voy a compartir entonces el comando, digamos todo el macro definitivo para que lo descargues y puedas también tú ejecutarlo en paralelo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el preprocesador. El preprocesador lo abrimos con un comando que se llama prep7. ¿Okay? Este es el comando prep7. Aquí nos hace ya la distinción. Vamos a trabajar con una pequeña nomenclatura en mayúscula todas las variables de comandos y los argumentos de la PDL. Y en minúsculas nuestras variables. ¿Okay? O podemos hacer una mezcla. No hay ninguna convención específica. Yo he visto distintos autores que utilizan cualquier tipo de convención, pero en el caso de APDL, como no hay nada establecido, nuestra convención va a ser en mayúscula todo lo que tiene que ver con comandos y argumentos de los comandos. Los comentarios, por ejemplo, pueden estar en minúscula o en mayúscula, porque siempre van a estar resaltados diferenciados con el signo de exclamación. En un comentario, si no colocas el signo de exclamación y escribes cualquier otra palabra, entonces, por supuesto, vamos a tener un error porque no va a detectar esto como un comando válido. ¿Okay? Abrimos nuestro preprocesador y aquí dentro del procesador, a partir de esta línea, vamos a crear todo lo que tiene que ver con declaración de variables, geometría, selección de elementos, creación de materiales, el mallado, cargas, condiciones de borde. Y luego abrimos el procesador para resolver y posteriormente vamos a abrir el postprocesador para solicitar resultados. Con el prep7 nosotros aquí abrimos, aquí vamos a decir, se abre el preprocesador. ¿Ok? El procesador para ejecutar la solución es el comando solo, /solo. ¿Ok? Entonces aquí a nosotros ponemos, se abre el procesador para resolver. Y finalmente nosotros acá, me adelanto, vamos a abrir el
procesador, que es un comando muy sencillo. Esta va a ser como nuestra estructura básica. De hecho, tú puedes tener esto como una plantilla y ir colocando dentro de estas regiones lo que tú necesites. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, vamos a declarar variables. Las variables en ANSYS Mechanical APDL tienen algunas restricciones. La principal restricción es que, por ejemplo, no pueden comenzar con números, no pueden comenzar con caracteres especiales tampoco. Y se recomienda entonces trabajar con una longitud máxima del nombre de la variable, una longitud de hasta 32 caracteres para evitar tener problemas. Por ejemplo, y puede ser cualquier palabra, ok, por supuesto que no esté reservada como un comando APDL. Entonces, como la sintaxis APDL está referenciada en inglés, si tú colocas tus variables en español no vas a tener problema y, por supuesto, evitar caracteres especiales como los acentos. Puedes tener, digamos, números también dentro de los nombres siempre y cuando no estén iniciando la variable. Por ejemplo, aquí la placa va a tener un largo. Nosotros tenemos que ser consistentes con las unidades. ¿Okay? Esto es importante. Puedes colocar también comentarios después de declarar una variable o en línea con cualquier comando APDL. Eso también es válido. Tenemos que ser consistentes. Vamos a trabajar con nuestro sistema de unidades en newton milímetros. ¿Okay? Es decir, nuestras presiones van a estar en megapascales y los resultados, por lo menos los esfuerzos, los vamos a visualizar en megapascales también. Entonces, bueno, continuamos. Este es nuestro largo. El ancho de la placa, por ejemplo, según el ejemplo, también te dejo el enlace para que revises las dimensiones del modelo como tal. Tienen ese ancho. El radio del agujero es de 20 milímetros. El espesor de la placa, 5 milímetros. Fíjate que siempre es bueno referenciar las unidades en las variables de tal forma que si este archivo de texto tú se lo envías a otra persona, ya entonces puedo hacer cambios y ser consistente con las unidades solicitadas. Y vamos a aplicar entonces una fuerza de tracción de unos 10.000 newton, que es lo que se ve entonces en el ejercicio que ya resolvimos. Esto es lo que nosotros necesitamos para crear y definir la geometría. También tenemos otras variables del material. Vamos a escribir esto en minúscula. Variables del material. Por ejemplo, el módulo de Young, el módulo de Poisson, lo declaramos aquí automáticamente. Vamos a trabajar con un acero. Entonces, en este caso, si observa esto, si quieres definir el módulo de Young con la letra E, resulta ser que la letra E ya está reservada, ¿okay? Es un comando con una estructura. Entonces yo no puedo definir una variable que ya se encuentre reservada para un comando en específico. Entonces tienes que colocar cualquier otra cosa, ¿okay? Tienes que continuar con una palabra que no esté declarada como comando. En este caso, bueno, vamos a almacenar entonces el Young. Y como esto tiene que estar en megapascales, son 200.000 megapascales. El módulo de Poisson. El módulo de Poisson podemos colocarlo también como Poisson. Puede ser en realidad cualquier palabra 0.3, ¿ok? Aquí recuerda los decimales cuando estás trabajando con un lenguaje de programación, el que sea Python, Fortran, C. El decimal siempre va a ser el punto, independientemente de la configuración regional que tú tengas en tu computador. Lenguaje del separador decimal para lenguaje de programación siempre va a ser el punto.